Hola, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a hacer un problema planteado en la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones en Las Palmas de Gran Canaria. Pero este problema también es válido para cualquier carrera de ingeniería que tenga un curso de electromagnetismo, porque los problemas que suelen hacerse son todos los mismos problemas. Bueno, se trata de un anillo anular que tiene un radio interno A y un radio externo B. Está ubicado de tal forma que es un anillo plano y ese plano del anillo coincide con el plano XY, mientras que el eje Z es un eje perpendicular que pasa por el centro del anillo. Nos dicen que este anillo tiene una densidad superficial de carga, sigma, que es uniforme. Es decir, que la letra griega esta sigma simboliza para nosotros la densidad superficial de carga. La densidad superficial de carga, sea constante o no, siempre nos conviene escribirla como diferencial Q sobre diferencial superficie. Es decir, como la derivada de la carga con respecto a la superficie. Físicamente, ¿esto qué significa? Que para calcular la densidad superficial de carga, yo tendría que tomar una pequeña cantidad de carga diferencial Q y dividirla entre la superficie que ocupa esa pequeña cantidad de carga que estoy tomando. Bien, entonces, de acuerdo a esto, podemos despejar diferencial Q y nos queda sigma por diferencial de S. Y esto es válido, ya sea constante o no, la densidad superficial de carga. Bien, otra cosa, como nosotros en los problemas vamos a tener que resolver una integral, no nos va a interesar prácticamente en ningún caso integrar respecto a diferencial Q, sino integrar respecto a las variables que podamos manejar en el problema, que en este caso es el radio. El radio variará entre el radio A y el radio B. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Muy fácil. La superficie que estamos considerando, tenemos que ver. ¿Qué superficie es? Bueno, es un anillo circular, es un círculo. La superficie es un círculo, ¿vale? La superficie de un círculo es pi por radio al cuadrado. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo no aconsejo diferenciar, me gusta más derivar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la derivada de la superficie con respecto a la variable r. Y la derivada de esta función superficie con respecto a la variable r me va a dar, como pi es constante, me da pi por 2 y por r. De manera que si despejo diferencial superficie, me queda 2 pi por r por diferencial de r. Siempre vamos a llegar a este tipo de resultados. Y ahora voy a sustituir donde tengo diferencial Q, voy a sustituir y voy a poner que diferencial de Q es igual a la densidad superficial sigma por diferencial S, que vale 2 por pi por R por diferencial de R. Entonces, ya he logrado lo que quería. He logrado quitarme el diferencial de Q, y lo he sustituido por el diferencial de R. Bueno, vamos a ver bien qué es esto del diferencial de Q ahora en la siguiente página. Vale. Aquí hemos dibujado el anillo, contenido en el plano XY. Esta parte la he hecho como más gruesa, digamos, que esta, porque esta parte como da hacia nosotros, pensando en la perspectiva, en el espacio, esto lo veríamos más grueso que esto que está más lejos, ¿no? Bueno, es para dar la idea de profundidad, ¿no? De profundidad. Porque a veces, claro, no es muy fácil interpretar los dibujos que están en 3 dimensiones. Lo que voy a hacer es, si tomo una carga elemental, esta carga elemental en un punto del eje Z va a crear un campo, que es este vector que he dibujado hacia abajo. Y dada la simetría circular, voy a poder encontrar una carga diametralmente opuesta, que creará en este punto un campo de idéntico valor, pero va a tener otro sentido.
Si descomponemos cada uno de estos campos en sus componentes según el eje Z y según el eje Y, vemos que las componentes en el eje Y sumadas darán 0. Es decir, que estos dos campos sumados me van a dar un campo total en el eje Z, solamente. ¿Vale? Solamente en el eje Z. Entonces, si ahora extiendo esto que he planteado aquí para toda la carga contenida en este aro azul, el aro azul es un diferencial de carga, porque este aro azul contiene una porción de carga, que le llamo diferencial Q, una porción de carga de toda la carga positiva que tiene, en este caso, el anillo. Y el espesor de este anillito será, le llamo diferencial de R, porque la distancia desde el centro hasta el anillo, cualquier distancia que yo elija va a ser R. Y entonces, este espesor lo puedo escribir como una variación de R, un diferencial de R. Vale, entonces, si yo tengo lo siguiente, que cada porción que yo tome del anillo va a crear un campo, que le puedo llamar diferencial E, pero en definitiva me va a interesar la componente de diferencial E en Z. Entonces, para hallar el campo total en Z, yo lo que tengo que hacer es integrar, o sea, sumar todos los diferenciales de la componente del campo en el eje Z. Entonces, una cosa importante, estoy tratando solamente con el módulo del campo, por eso no pongo vector ni pongo vector unitario. ¿Por qué? Porque sería una tontería hacerlo, porque el vector unitario, como yo sé que el campo resultante estará en el eje Z, el vector unitario será el versor K, que vale 1 e identifica al eje Z. Entonces al final, cuando lo expresemos en forma vectorial, pondremos la K, el versor K, para darle el carácter vectorial. Bien, si planteamos coseno de alfa es el cociente entre el cateto adyacente, que es, o contiguo, diferencial E de Z, partido diferencial E. Y aquí despejamos diferencial E de Z y me da diferencial de E por coseno de alfa. Este ángulo alfa es igual que este ángulo, por opuestos por el vértice, según ese criterio de igualdad de ángulos, ¿no? Entonces, si ahora observo este triángulo rectángulo que tengo aquí, en este triángulo rectángulo puedo aplicar Pitágoras y puedo aplicar también las relaciones trigonométricas. Por ejemplo, el coseno del ángulo alfa es el cateto contiguo, que es Z, que es constante, Z es constante porque lo elijo yo. Es decir, si yo elijo el punto, tengo determinado Z. Sería cateto contiguo sobre la hipotenusa L. Claro que L va a ir variando, porque al variar R, al ir caminando por el anillo, al ir variando R, L también cambia, pero Z no cambia. Bueno, de manera que coseno de alfa lo voy a escribir como Z sobre L. Y por otro lado, L, si yo aplico el teorema de Pitágoras a este triángulo rectángulo, L, que es la hipotenusa, será la raíz cuadrada de R al cuadrado más Z al cuadrado. De manera que, si ahora voy a la expresión del campo, me quedará que el campo, según Z, será la integral de ¿qué? De diferencial de E por coseno del ángulo, que es Z partido L. Bien, vamos a recordar, cuando tenemos una carga puntual, el campo creado por una carga puntual, para hallar el módulo de ese campo, hacemos K por Q sobre R al cuadrado. Nuestro R, si yo considero una carga puntual, nuestro R es L, ¿verdad? Es la distancia de la carga al punto en cuestión. Entonces voy a poner L al cuadrado. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero calcular el diferencial campo creado por un diferencial de carga, lo tengo que escribir de esta manera.
Lo tengo que escribir de esta manera. Entonces, este es el diferencial campo de z. Si sustituyo en la integral, me va a quedar que el campo total en z será la integral de diferenciales de z, que es k por diferencial q sobre L al cuadrado por Z sobre L. Vale, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a sustituir diferencial Q por esta expresión. Entonces nos va a quedar que E de Z será igual a la integral de K por Z sobre L cuadrado por L me da L al cubo, y en lugar de poner diferencial Q pongo sigma por 2 por pi por R y por diferencial R. Entonces, al final, si sacamos fuera de la integral, me queda lo que es constante, me queda K por Z, que es constante, por sigma, por 2, por pi, todo eso es constante. Entonces, me va a quedar la integral de R por diferencial de R sobre L al cubo. K por Z por 2pi. Vale, todo eso. Entonces, le voy a escribir esto del otro lado, lo voy a escribir del otro lado, a ver cómo me va a quedar. Entonces, vamos a pasar para el otro lado, a ver si me acuerdo de todo esto. K, Z, sigma, 2pi. Vale. Sería el campo en Z es K sigma por 2 por pi por Z. A ver si lo estoy haciendo bien. K, Z, sigma por Z. Y aquí me queda la integral de R por dr partido L al cubo. A ver, vamos a verificarlo una vez más. K, Z, sigma 2pi, vale. K, Z, sigma 2pi, R, vale, perfecto. Bien, por otro lado, teníamos que L es la raíz cuadrada de R al cuadrado más Z al cuadrado. Entonces, resulta que yo puedo escribir que L es R al cuadrado más Z al cuadrado elevado a la 1/2, ¿no? Es decir, que yo puedo pasar de la raíz a la potencia. Vale, y ahora, si yo elevo L al cubo, tendría que elevar esto al cubo, y entonces en definitiva me queda que L al cubo va a ser igual a R cuadrado más Z al cuadrado, todo esto elevado a la 3/2. Todo elevado a la 3/2. Entonces voy a tener mi integral, que la integral será E será igual a K por sigma por 2pi por Z por la integral de R por dr partido R al cuadrado más Z al cuadrado a la 3/2. Todo esto evaluado entre R igual A y R igual B. Bien, para resolver esta integral vamos a recurrir a un cambio de variable. Vamos a suponer que t va a ser igual a r cuadrado más z al cuadrado, y luego vamos a derivar t con respecto a la variable r, lo cual me daría 2r. Si yo derivo esta función t con respecto a la variable r, ya que z es constante, la derivada de esta expresión me da 2r. Vale, de manera que voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer esto. Diferencial t partido 2, eso es igual a r por diferencial r. ¿Por qué hago esto? Porque aquí tengo r por diferencial r. Así que r por diferencial r lo voy a sustituir, de acuerdo al cambio de variable, por diferencial t partido 2. Y ahora voy a ver cómo me queda la integral. Ahora me va a quedar a mí solamente la integral. Integral entre a y b
de R por diferencial R, que es diferencial T partido 2, y por T elevado a la 3 medios. Entonces, esa integral será 1 medio, es constante, lo saco para afuera, integral entre A y B, de el T, ese que está a la 3 medios, lo traigo para arriba como T elevado a la menos 3 medios por diferencial T, y esto me dará 1 medio por T elevado a la menos 3 medios más 1, partido menos 3 medios más 1. Que esto me estará dando 1 medio por, si pongo factor común 2, 2 por 1, 2, me queda T a la menos 1 medio. T a la menos 1 medio. Y aquí abajo me queda menos 1 medio. Menos 1 medio. De manera que al final esos dos se me van a simplificar y me va a quedar esto como menos 1 sobre T elevado a la 1 medio positivo, porque T a la menos 1 medio es 1 sobre T elevado a la 1 medio. Vale, deshaciendo ahora el cambio de variables, entonces esto me va a quedar a mí, el resultado de la integral será menos 1 sobre T a la 1 medio, o sea, R cuadrado más Z al cuadrado elevado a la 1 medio. Bien, entonces, finalmente, el campo en el eje Z me estará dando K por sigma por 2 por pi por Z. Y una cosita, esto hay que evaluarlo entre los límites de integración que son A y B. O sea, todo esto por menos 1 sobre R al cuadrado más Z al cuadrado entre B y A. Vale, para no hacerlo muy extenso esto, lo que voy a hacer yo es sustituir, lo que tengo que hacer es sustituir primeramente la R por B y restarle a esta expresión sustituyendo la R por A, ¿no? Así que si eso lo voy haciendo aquí, me quedaría, tendría que poner aquí B al cuadrado más Z al cuadrado menos 1 sobre A al cuadrado más Z al cuadrado. Todo esto elevado a la 1 medio. A no olvidarse que esto va a la 1 medio y esto va elevado a la 1 medio. Vale. Vamos a poner un corchete aquí porque hay paréntesis dentro. Vale, entonces, aquí menos por menos, aquí me va a quedar un más. Aquí me va a quedar un signo positivo. Vale, entonces, lo que puedo hacer es invertir estos dos términos, y al final me va a quedar así. K por sigma por 2 por pi por Z no me va a alcanzar. Aquí no me va a alcanzar. Lo voy a poner aquí del otro lado. Me va a quedar E de Z va a ser igual a K por sigma por 2 por pi por Z. Todo eso multiplicado por 1 sobre A al cuadrado más Z al cuadrado elevado a la 1 medio, o raíz cuadrada queda igual, menos 1 sobre B al cuadrado más Z al cuadrado elevado a la 1 medio. Bueno, corchetes aquí. Este sería el resultado final. Y si quiero darle el carácter vectorial, solamente tengo que poner el versor K porque yo sé que ese campo apunta según el eje Z. Bueno, entonces, espero que se haya entendido.
cualquier duda me la pueden hacer llegar. Luego voy a hacer este mismo ejercicio, pero utilizando coordenadas cilíndricas. Y vamos a ver que llegaremos exactamente al mismo resultado. Bueno, hasta el siguiente vídeo. Por favor, suscríbanse, que con eso ayudan a que crezca el canal. Denle like y compartan, por favor. Así hacemos que esto llegue a más compañeros. Gracias.